El Mesías visto con el ojo de la fe. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante a la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Así dice el escritor de Primera de Juan, capítulo 1, los primeros 2 versículos. Muchos fueron los que vieron con sus ojos a Jesús y le tocaron con sus manos, pero muy pocos los que le vieron con el ojo de la fe, con ese ojo del entendimiento, con ese ojo espiritual por el cual podemos entender los misterios y la obra de Dios. Ese tercer ojo que es interno, que Dios nos ha dado para discernir las cosas de Dios. Ese ojo con el que le vieron sus discípulos y creyeron en él. Así como aquella mujer que tenía un flujo de sangre y creía que él era el profeta y pensó para sí, si tan solo le toco el borde de su manto, seré sana de mi enfermedad de flujo de sangre. Y fue y le tocó. Y Jesús sintió que un poder había salido de él y dijo, ¿quién me ha tocado? Entonces sus discípulos extrañados le dicen, la multitud te aprieta, todos te están tocando. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Marcos capítulo 5, versículo 31. Efectivamente, muchos le tocaban, muchos le palpaban, pero no todos podían a través de él tener una conexión con Dios. Solo unos cuantos que tenían fe pudieron recibir la sanidad del poder de Dios, pudieron recibir la vida eterna de Dios que estaba escondida en él y que a través de él podía brotar hacia los hombres que lograban abrir ese tercer ojo del entendimiento espiritual. Muchos también le vieron con sus ojos naturales, pero eso no les servía para entender que Jesús era el Mesías. Como dice el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, Jerusalén, mira, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Toda la gloria estaba encubierta de extrema humildad. El libertador de Israel, en vez de entrar a Jerusalén con un gran ejército, montado en un caballo blanco y trayendo al emperador romano encadenado, entraba a la ciudad de Dios como cualquier judío, montado en un pollino. Y eso no lo podían entender aquellos hombres porque no miraban con ese ojo de la fe. Y el profeta Isaías es aún más extremista cuando dice en el capítulo 53, los primeros 3 versículos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, ese brazo poderoso, el poder de Dios se manifestó en un hombre joven como un brote de una planta y también en una persona débil, como una raíz de tierra no fértil. Por eso fue menospreciado, porque no lo vieron con los ojos de la sabiduría de Dios, con los ojos de la fe,
en Dios, pues no podían entender que Dios puede obrar grandes maravillas por las cosas más insignificantes o aquellas que parecen absurdas. Porque es absurdo pensar en un Mesías crucificado. En el mundo judío, ¿cómo podemos pensar que el libertador de Israel pueda terminar vencido en una cruz romana? Por eso le decían en la cruz, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Mesías, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Marcos capítulo 15, versículo 32. Pero no lo decían porque quieran creer en él como el Mesías, más bien porque estaban convencidos que moriría en aquella cruz. Y de esa manera ellos desmentirían que él era el Mesías. Pero por su parte Jesús estaba convencido que si su muerte en aquella cruz era para gloria del Eterno, con gusto lo asumiría. Por eso él no pidió que lo descuelgue de esa cruz. Pero Dios, que es mucho más sabio, tenía entre sus planes algo más grande: resucitarlo de entre los muertos y después mostrarlo a los discípulos para que su fe sea confirmada y estén convencidos que Jesús es el Mesías. Por eso, para los primeros cristianos, creer que el Mesías haya muerto en una cruz romana no era motivo de vergüenza, porque sabían que Dios lo había resucitado. Pero para los que no creen, hay un velo que les cubre el entendimiento y que no les deja ver la luz del Evangelio y entrar en el reino mesiánico con Jesús, el Mesías. Porque Jesús es verdaderamente un misterio que se revela solo a aquellos que son circuncisos de corazón. Porque la luz del Mesías es una luz que enceguece el corazón del incrédulo, pero que alumbra el corazón del creyente, que se alegra en recibir la salvación de Dios. Por eso Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven o dicen ver, sean cegados. Juan capítulo 9, versículo 39. Porque aquella luz que alumbra a todo ser viviente vino a este mundo, estaba entre nosotros. Y muchos de los que moraban en tinieblas fueron iluminados, como somos iluminados hasta el día de hoy, aquellos que estábamos atrapados en las tinieblas del pecado. Pero esa luz es una luz de juicio, que la podemos entender o la podemos rechazar a través de ese ojo de juicio que tenemos, por el cual podemos discernir las cosas. Está en nosotros el recibir la luz del Evangelio para que nuestra vida se ilumine en la voluntad y el amor de Dios, o rechazarla y enceguecernos y ponernos tercos y dejar que las tinieblas de la revelación cubran la revelación de Jesús el Mesías. En definitiva, es con ese ojo espiritual
con el que podemos ver al Mesías.